Entonces, hoy día quiero hablarles de algo que tiene relación. Si el conocer a Dios o el conocer a Dios nos lleva a cumplir su propósito, quisiéramos que pudiéramos prestar mucha atención a esto. Porque aunque pudiéramos pretender estar cumpliendo su propósito, pero lejos del conocimiento de Dios. Porque se nos fue dicho que tal o cual cosa debiéramos hacer, pero quizás es lo que Dios nunca pidió hacer. Amén. Entonces hay algo, ¿verdad?, que sin duda nos lleva a nosotros el conocerle. El salmista decía: Señor, enséñame tus caminos, quiero conocer para poder transitar en tus sendas de justicia. No hay otra forma de cumplir el propósito sin que nosotros le conozcamos a Él, quien nos revela el propósito. Él tiene propósitos para cada uno de nosotros, amén. ¿Cuántos lo creen eso? Ninguno de nosotros está aquí al azar. Dios los escogió, Dios les llamó con una determinada función, un propósito de vida. A veces creemos que el propósito de vida es simplemente nacer, trabajar, comer, dormir, despertar y así. Ir al mall. Ir al estadio para los que son futboleros. Pero en realidad el propósito del Señor tiene una connotación mayor. Aunque son lo normal de la vida, tiene que ver con algo más profundo. Y el Señor se lo reveló a Adán en el huerto, le dijo cuál era la función de lo que tenía que él hacer: subyugar, labrar, proteger, multiplicarse, ¿sí? Cuidar. Pero cuando el pecado entra, distorsiona dos cosas: una, nuestra propia imagen, y lo segundo, la imagen acerca de Dios. Porque se genera ese distanciamiento. Entonces, desde ahí en adelante, el hombre ha pretendido querer conocer a Dios de una manera en la cual Dios no ha establecido que le podamos conocer. Entonces, la única manera, ¿verdad?, y Jesús lo dijo, de poder conocer al Señor es a través de la Escritura. El Señor dijo, ¿verdad?, escudriñad las Escrituras porque ellas dan cuenta de mí. Ellas hablan de mí. Cuando nosotros estudiamos la palabra, ellas hablan de mí. Entonces, si tú quieres conocer al Señor, no lo puedes hacer alejado de la palabra de Dios. Tienes que, ¿verdad?, allegarte a la palabra para poder conocer de este Dios, poder saber cómo Él piensa, poder saber cómo Él camina, poder saber cómo Él hace las obras. Y de esa forma tú podrás desarrollar tu tarea y tu propósito de mejor manera. Un verdadero conocimiento de Dios nos otorga, escuche bien, un verdadero conocimiento de Dios nos otorga una clara visión de nuestro propósito. Un verdadero conocimiento de Dios nos otorga una clara visión de nuestro propósito. Es que a veces no cumplimos lo que fuimos llamados a hacer simplemente porque no tenemos ese conocimiento verdadero de Dios. Hacemos cosas que quizás ni siquiera Dios nos ha pedido.
Y esto está basado principalmente en una restauración de nuestra propia identidad. Nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente, ahí en Juan 8, 14 al 24. Perdón, Juan 8, del 14 al 24, al 20. 14 al 20. ¿Por qué digo 24? 14 al 20. Dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Aunque ellos, ¿verdad?, tenían conocimiento y habían estudiado la Biblia, pero no se habían dado cuenta de quién estaba delante de ellos. Es decir, ellos habían pretendido conocer a Dios, pero sin embargo no tuvieron la capacidad de poder distinguir quién es el que estaba delante de ellos, que era Dios. ¿Me sigue o no? Además de eso, a Jesús no se le movió ni un pelo de la crítica que ellos estaban teniendo acerca de él. Ellos decían, pero tú das testimonio de ti mismo, ¿quién habla de ti? Pero él dice, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Es decir, yo sé quién soy y sé para qué también fui llamado a ser. Eso es lo que está diciendo. Yo sé a dónde voy, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé para qué fui creado. Pero ustedes no conocen. Porque aunque son estudiosos, no conocen. Por eso el Señor dice escudriñar. No usa la expresión estudiar, escudriñar las Escrituras. Porque ellas dan testimonio de mí. Y escudriñar tiene que ver con lograr descubrir aquel conocimiento que es propio de Dios y que se le revela al hombre por medio de su Espíritu Santo. Es decir, que cada vez que tú lees la palabra y la escudriñas con ese sentido, Dios se te revelará y le conocerás aún más. Vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aunque tenían conocimiento de la Escritura, pero no lograban darse cuenta de quién o de a quién tenían enfrente. Entonces aquí lo que se requiere es algo que también el Señor nos dice. En Lucas capítulo 24, versículo 45 al 47, dice que algo hizo Jesús estando con sus discípulos. ¿Qué dice? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen es decir, tocó, oró por ellos. Y les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que efectivamente pudieran conocer. ¿Qué dice? Para que pudieran comprender las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de entre los muertos el tercer día. Ellos no lo habían entendido, no lo habían comprendido. Muchas gracias. Te daré una estrellita. 2. Perfecto, 2. ¿Cuántos creen que ya es necesario tener un monitor ahí al frente? Los músicos sobre todo, ¿no? Para el que cree todo es posible. Ahí va a salir un
monitor de ¿cuántas pulgadas quieren? De 60. Ok. Ahí en el centro. Ahora no sé si sostendrá, cómo lo vamos a sostener, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La única forma de que nosotros podamos tener este conocer de Dios es que Él pueda abrir nuestro entendimiento que está atrofiado. ¿Y por qué está atrofiado? No porque sea por voluntad propia, sino más bien tiene que ver con todo lo que ha sido construido. Alguien dijo por ahí, ¿no?, que la forma que Dios le agrada es esta: que todos cuando lleguen al templo tienen que orar de rodillas. Alguien dijo por ahí, ¿no? Entonces la gente, ¿verdad?, tomó aquello como una ley. Pero si nos damos cuenta, el avivamiento no vino por gente que estaba de rodillas en el Pentecostés. La gente no estaba de rodillas orando, esperando la promesa. ¿Sabe cómo estaba la gente ahí en el aposento alto? Estaban sentados. Cuando vino la presencia poderosa del Espíritu Santo. Pero dice algo, que estaban unánimes. Entonces podemos estar sentados de pie, de rodillas, pero hay un factor que en realidad es una decisión profunda de nuestro ser, que tiene que ser la unidad. Y la unidad no se logra por una postura física. La unidad se logra por una decisión interna. No sé si me sigue. Entonces conocer a Dios es más profundo que una acción física. Conocer a Dios es saber entender en qué momento y cuándo Él debe y va a actuar. Pero para eso nosotros debemos estudiar las Escrituras. Pero las debemos estudiar con el entendimiento abierto. El apóstol Pablo dice que por causa del pecado, nuestro entendimiento fue entenebrecido por causa del pecado. Es decir, que el pecado lo que hizo de nosotros es no comprender bien cómo este Dios funciona. Era necesario entonces que el Señor les tocase y les abriera el entendimiento. ¿Para qué? Para que conocieran lo que estaba escrito. Hay cosas de las cuales nosotros necesitamos saber. Es en este sentido lo que el mismo Señor Jesús nos dijo antes, ahí en Juan 5:39. Ellas dan cuenta de mí. Es decir, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario. No, Juan 5. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Si tú quieres conocer de mí, debes escudriñar, debes tener la capacidad de lograr encontrar aquello que a simple vista no se encuentra y que solo es revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué es así? Porque el Espíritu Santo es quien nos conduce a toda verdad y a toda justicia.
Cuando recién estábamos iniciando en el ministerio, tengo familia yo, y es conocido por ustedes también, tengo familia de pastores. Entonces, alguien, ¿verdad?, dentro de mi familia me dijo, oye, vente a trabajar conmigo y conmigo aquí todo el asunto. Y yo le dije, bueno, ¿quién es? ¿Tú o es Dios que te inspiró a hacer eso? No tú, yo me dijo. Ok. No me puedo mover por lo que tú quieras. Aún si me hubieras dicho que Dios te lo dijo, lo más probable es que Dios también tendría que habérmelo hablado. Eso es conocer a Dios. Es saber que Dios no se mueve por la emoción. Dios se mueve por su palabra, por la cual nosotros debemos también movernos. Amén. Ellas son las que nos revelan, porque aún el pensamiento más oculto, y lo estábamos viendo hoy día en la mañana, el Señor ya lo conoce. Necesitamos entonces tener una clara visión de lo que es necesario para estudiar. Necesitamos saber con claridad lo que Dios requiere y desea de nosotros para cumplir el propósito. En la mañana mi hija me dijo, ¿nuestro propósito o su propósito? Dándole al título, ¿no? El propósito de Dios está claro. Si es nuestro propósito que no lo tenemos claro. ¿Pero por qué no lo tenemos claro? ¿Por qué nuestro propósito no lo tenemos claro si el propósito de Dios está claro? Me parece trabalengua, pero el propósito de Dios es claro. Es que nuestro propósito no está claro. ¿O sí? ¿O yo estoy perdido? Es nuestro propósito el que no sabemos, pero sabremos si le conocemos. Y si le conocemos, entonces desarrollaremos nuestro propósito de vida. Amén. No andaríamos haciendo lo que a veces no debemos hacer. Nos focalizaríamos, estaríamos ahí. Entonces, si le conocemos, desarrollaremos nuestro propósito. Porque el propósito de Dios es que tú puedas desarrollar tu propósito en el propósito de Él. El que tiene oído para oír, oiga. Es más profundo, y no estoy hablando desde la psicología ni nada por el estilo. El Señor mismo nos enseña a escudriñar, el Señor mismo nos enseña a meditar, el Señor mismo nos dice lo que debemos hacer antes de hacerlo. Y antes de hacer cada cosa debiéramos preguntarnos, debiéramos meditar en nuestros caminos, debiéramos meditar en su palabra, debiéramos meditar en cómo Él actuaría y haría. Eso es conocer a Dios. Esto debiera ser una parte importante para tener un conocimiento profundo de Dios. No se puede servir a un Dios ni adorar sin confiar en Él si no tenemos un pleno conocimiento de aquel que nos llamó. No podemos servir a un Dios desconocido. No podemos adorarle si no sabemos lo que a Él le agrada en la adoración. ¿Usted sabe lo que le agrada al Señor en la adoración? ¿Qué le agrada al Señor en la adoración?
Un corazón contrito y humillado. ¿Qué más le agrada al Señor en la oración? ¿Ah? Autenticidad. ¿Qué más le agrada al Señor en la adoración? ¿Ah? La sinceridad. ¿Qué más? Adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué más? ¿Eso es todo? Un corazón sencillo, humilde, un corazón sin contienda, un corazón quebrantado, un corazón sin rencor, sin rencilla, sin orgullo. Un corazón sin falta de perdón. Un corazón sincero. ¿Quién dijo eso? Bueno, la tía. Y usted sabe lo que es sincero, ¿no? Sincera. ¿Y usted sabe por qué es así o no? Porque las vasijas, ¿verdad?, se arreglaban con cera. Entonces la palabra sincero es, no tiene, es sin ese sello, ¿sí? Es sincera. La miraban y la verdad es que era una vasija pura, honesta, íntegra, 100% porcelana. Es sincera, no está reparada por fuera, es completamente entera. Adorar, obedecer. El conocimiento de Dios nos lleva a obedecer. ¿A obedecer qué? Algunos dicen, ¿verdad? Ahí salió, no sé si quién lo dijo, pero su palabra. Ok. Si nos centramos en obedecer su palabra, ¿qué obedecemos de su palabra? Porque estamos conociendo a Dios. ¿Sí o no? Pero ¿qué es lo que debemos obedecer de su palabra? Lo más simple es decir, toda, pues, pastor. Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros de la Biblia. Pero entremos al área chica. Entremos al área chica donde tenemos que cabecear para hacer el gol. Bueno, 14 millones de chilenos están tristes por el partido de ayer, pero bueno, es otra cosa. Entrar al área chica. ¿Qué es obedecer su palabra? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es obedecer su palabra? Practicar la palabra. ¿Pero qué? Amar a Dios. Amar al prójimo. Ahí está el punto. Porque en realidad es fácil decirlo, pero vívalo en el momento, cuando el toño me provoca. Debo obedecer la palabra y decir, la palabra me enseña a amarlo. ¿Sí o no? No puedo decir nada, siempre tiran chiste los suegros, ¿no es cierto? Pero mis suegros son espectaculares, así que no puedo decir nada. Así que no puedo. Pero ¿qué es? Es poner en práctica en el momento crítico de nuestras vidas. Tener esa capacidad de conocimiento de Dios es lograr ver a Jesús actuar en el momento oportuno y preciso.
Es saber que Jesús no andaba airado por la vida ni enojado por la vida, sino que fueron dos circunstancias de las cuales se molestó. Y se molestó por dos acciones bastante religiosas por lo demás. Porque nunca se molestó por la gente inconversa. Siempre Jesús se molestó por los religiosos de la época. Por esa falsa o falso conocimiento de Dios. Porque creían que, sabiéndose la ley, conocían el pensamiento de Dios. Y el Señor les dijo: si ustedes supieran que Dios lo que quiere es misericordia, quiero. Y no pensaban que conocer a Dios era el sacrificio. ¡No! No. Servilletas. No te olvides. Es conocer cómo Dios opera y actúa. Entonces, si decimos que queremos cumplir el propósito del Señor, no lo podemos hacer sin tener este conocimiento de Él. Y ese conocimiento se adquiere a través de la Escritura, de escudriñarla. Pero la puedo escudriñar sin esta practicarla en el momento oportuno. Amén. No se puede adorar ni se puede confiar en un Dios desconocido. Decimos que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Pero vivirlo es otra cosa. Porque si yo creo en este Dios que no es malvado ni cruel, debo rendir mi vida en la totalidad a Él. Es difícil entenderlo, ¿sabe por qué? Porque cuando la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, es difícil aceptarla. Nos es más fácil aceptar la voluntad de Dios cuando es nuestra propia voluntad y nuestro deseo. Y eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es saber que aun cuando no tengas lo que tú quieres tener, Él siempre va a querer lo mejor para tu vida. Conocer a Dios es saber que todo lo que nos sucede nos va a reabundar para bien. Porque Él ve más allá de lo que nosotros podamos o alcanzamos a ver. Y lo digo con mucho dolor. A veces siento que la gente sufre por un Dios que no conocen y dicen conocer. Y me duele. ¿Sabe por qué me duele? Porque me gustaría gritárselos y decirles: ¿acaso no conoces a este Dios que jamás te dejará solo, sola, desamparado, sin darte lo que tú requieres y necesitas en el momento oportuno? No llores, levántate, camina. Eso es lo que le dijo el Señor a Moisés cuando el pueblo estaba llorando: nos vamos a morir, nos van a matar. El Señor le dijo: no, dile al pueblo que marche, que marche, que marche. Ese es conocer a un Dios verdadero y genuino, capaz de romper todo obstáculo. Ese es conocer a un Dios que lo único que va a mover todas las cosas para que tú cumplas el propósito por el cual Él te estableció.
Conocer a un Dios es que no hay imposible para Él. Fuimos creados con un propósito determinado, el cual ninguno podrá cumplir sino uno mismo. Dios podrá suplirse de otro, pero el propósito que tú tenías que cumplir, otro no lo va a poder cumplir. ¿Me entiendo, no? Porque Dios es único y personal. Dios podrá poner a otro a cumplir su propio propósito, pero el tuyo lo debes cumplir tú. Eso es conocer a Dios. Dígale al que está a su lado: ahora estoy entendiendo. Ahora estoy entendiendo. Yo pensé que le conocía. Porque Él me sorprende de una manera extraordinaria. Y le digo: Señor, necesito conocerte más. Porque no quiero que mi propósito en la vida se vea fallado y truncado por falta de conocimiento de ti. Dice la Escritura, ¿no?, que el pueblo se desenfrena, se extravía por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Pero de quién? De Dios. De Dios. De aquel que escribió la Escritura, de aquel que inspiró a los hombres a escribirla. Falta de conocimiento de aquel que puso el Espíritu en estos hombres para que pudieran escribir las Escrituras. Ninguno de ellos fue por iniciativa, sino por inspiración de Dios. Pero para enseñanza nuestra y conocimiento de cómo Dios actúa y trabaja y se mueve. Entenderemos nuestro propósito entre cuanto más conozcamos de Dios. Si fuese así, entonces debemos conocer lo que la palabra del Señor dice en Efesios 1, del 11 al 14. Fuimos creados con un propósito determinado, el cual debemos cumplir, pero la única forma de descubrir este propósito es conociendo a tu Dios. (11 al 14). En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su propósito de vida. Predestinados, fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos elegidos. ¿Para qué? Para que seamos alabanza de nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos tomados, fuimos llamados para alabanza de su gloria. Nuestro propósito de vida es honrar a aquel que nos llamó. Nuestro propósito de vida es hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Nuestro propósito de vida es poder testificar a aquellos que están en oscuridad que hay una luz para sus vidas. Pareciera que David tenía muy claro este concepto. Porque cuando David habla con Saúl, ¿se acuerdan de esa imagen? Cuando David habla con Saúl y Saúl lo quería vestir con sus ropas. No vamos a hablar de eso porque ya lo hablamos en su momento. Que no debíamos vestirnos con ropas de otros. A veces nos vestimos con ropas de otros. Pero no voy a entrar ahí. Sálete de ahí, ¿vale? Ok. Sálete de ahí. Pero la expresión que usa David en este diálogo es extraordinario, maravilloso. David conocía a este Dios tan bien que estaba dispuesto a arriesgar su vida porque sabía que Dios lo iba a librar. Le empieza a relatar David a Saúl. A ver, cuénteme un poquitito, ¿quién es este filisteo incircunciso que está aquí desafiando a los cuadrones de Dios? Están todos atemorizados, ¿no? ¿Ah? Estaban todos ahí. No voy a decir la expresión. Pues tenían miedo. Y este venía todos los días hasta que David lo escuchó. Y David se desafía. Dice, ¿quién es este que viene aquí a insultar a los ejércitos del Dios vivo? A ver, ¿qué le van a hacer al que liquide a este cabrito? Y le contaron todo, ¿sí? ¿No es cierto? Y fue a hablar con Saúl, po. Pensemos que David no era hombre de guerra. David era pastor de ovejas. Es decir, que pudiéramos, no sé, pues, poner a un hombre corpulento, ¿no? Con alguien flaco, ¿sí? Lo ve el rey y le dice, a ver, parece que aquí no anda bien esta cosa. Pero mire lo que dice David. Rey, te quiero contar algo. Cuando venía el oso o cuando venía el león a quitar algunas de las ovejas de mi padre, yo los tomaba con mis manos y se las arrebataba y se las quitaba, y si venían contra mí los liquidaba. Así el Señor hacía, porque así como me libró de la boca del oso y del león, así también me librará el Señor de este filisteo. ¿Conocía o no conocía David a ese Dios? Lo conocía, sabía lo que era capaz Dios. Por eso él fue y enfrentó la batalla, porque sabía con quién iba él. Quizás nos falta tener tal conocimiento acerca de esta relación. ¿Por qué? Porque David se relacionaba día y noche con el Señor. Entre tanto que él cuidaba las ovejas de su padre, tenía una estrecha relación con aquel Dios. Sus salmos, sus alabanzas. ¿De dónde usted cree que aprendió a tocar el arpa? ¿Cuál fue su escuela? ¿Cuál fue la escuela de David de escribir esos salmos? Sino la experiencia viva de conocer a este Dios capaz de revelarse de aquel que le busca.
tremendo adorador, al punto de decir que se restaurará la alabanza de David. A diferencia de este Saúl, que desconociendo todo lo que Dios había hecho por él. ¿Se acuerdan ustedes la imagen? Cuando Samuel se encuentra con Saúl para escogerlo como rey, le dice: te acontecerán estas 3 señales. Profetizarás, encontrarás esto. Se completaron las 3. Serás mudado en un hombre nuevo. Pero en vez de conocer Saúl a este Dios, prefirió obedecer la voz del pueblo más que a Dios, aun cuando Dios ya le había dado las señales claras que fue él el escogido para cumplir el plan y el propósito para ese momento. Desconoció a este Dios. Y leía una expresión ahí. Y después, cuando desobedece, Dios le dice: ¿acaso yo no sabía que tú eres el más pequeño? ¿Acaso yo no sabía lo que... pero aún así te escogí? Saúl se dedicó a tener relaciones públicas más que tener conocimiento acerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento de su ascensión hubieron voces que se levantaron diciendo: ¿y este quién nos va a salvar? Pero más él guardó silencio. Entonces esa palabra a él lo que lo hizo fue moverse para ganarse el favor de aquellos que dudaban de lo que él era capaz. ¿Me sigue? Pero desconoció a este Dios que lo llamó a hacer esa tarea. Conocer a Dios es sobreponerse. Conocer a Dios es que Él te va a defender. Conocer a Dios es que tú fuiste llamado para cumplir el plan y el propósito. Amén. Por último, el primero de 5. Salmo 25. Es un salmo maravilloso este. Salmo 25, versículo 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperaban en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Camíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ahí nomás. Espere. En ti he esperado todo el día. Enséñame, Señor, tus caminos. Encamíname en tu verdad
Enséñame, Señor, cómo caminar. Enséñame, Señor, cómo andar. Enséñame, Señor, cómo cumplir mi propósito. Enséñame, Señor. Y la única forma que Dios tiene para enseñarte es que tú le conozcas a Él. Y ya lo dijimos la semana pasada, conocer al Señor es tener una estrecha relación con Él. Esa es nuestra vida eterna. Amén. 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son, hasta ahí llegamos, son perpetuas. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios inmutable, no cambia. Lo que Él dijo, Él hará. Amén. Por último, dije entonces que el conocer a Dios nos lleva a cumplir nuestro propósito. Este conocimiento nos establece una firme identidad. Jesús lo hizo. Sabía quién era y sabía para qué fue llamado. Necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto. Y no solo leer la palabra y estudiarla, sino escudriñar. Es tener, ¿verdad?, ese deseo de que Dios se nos revele por medio de su Espíritu Santo. Y por último, si sabemos quién es Dios y le conocemos, entonces sabremos que Él nos librará de todo mal. Si sabemos y logramos conocerle, entonces sabremos que lo único que Él quiere de nosotros es que podamos desarrollar nuestro propósito de vida. Amén. Y por último, versículo 4 del Salmo 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Ese debe ser nuestra oración de día en día. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Póngase en pie. Vamos a orar.